Hola y bienvenidos a la cuarta fase. Desde los comienzos del canal hemos querido acercar el cine de terror y de misterio a nuestro público, añadiendo aquellos films más representativos y mejor valorados por la crítica. Pero si hay un director que consiguió atrapar al espectador y aterrorizarlo a lo largo de los años, ese es Alfred Hitchcock. ¿Quién puede olvidar la tremenda y aún impactante secuencia de la muerte en la ducha de Janet Lane, por ejemplo? Si hay algo innegable, es el poder de la imagen en esta película. La siniestra casa de Norman Bates se ha convertido, por méritos propios, en uno de los más fascinantes iconos del cine de terror. Cuando Hitchcock estrenó Psicosis en 1960, se convirtió automáticamente en un fenómeno de masas y la popularidad de esta película iría aumentando en décadas posteriores. Para muchos quizás no estemos ante su mejor película, pero sí ante una de las más vibrantes incursiones en el territorio del miedo. Al igual que ocurriera con La soga en 1948, Hitchcock partió de una historia real para recrear la espeluznante historia de Norman Bates. La novela está escrita por Robert Bloch y estaba inspirada en la figura de Ed Gein, un asesino en serie responsable de la muerte de varias mujeres que había sido arrestado en 1957 tras años de pesquisas. Cuando la policía registró su casa, hizo un descubrimiento macabro. Encontraron objetos e incluso ropa confeccionada con piel y huesos humanos. Los psiquiatras que le examinaron llegaron a la conclusión de que Ed Gein estaba intentando confeccionar una especie de vestido para poder encarnar la figura de su madre muerta, una mujer a la que los vecinos describieron como puritana y extremadamente dominante con su hijo. Este fue el punto de inicio para recrear el concepto del vecino aparentemente normal, que digamos esconde un monstruo en su interior, ¿no? Joseph Stefano escribió el guión modificado y, en cierta medida, el personaje de Norman Bates, que en la novela de Bloch es un tipo maduro, con sobrepeso y una incipiente calvicie, digamos que Hitchcock prefirió cambiar esa imagen, ¿no? El motivo era que Hitchcock había pensado que Anthony Perkins era, bueno, pues ideal, ¿no?, para interpretar el papel y obviamente no encajaba con la descripción que daba la novela. Además, quería que el personaje despertara cierta simpatía en el espectador, digamos, para potenciar el suspense de la trama. Lo que sí que se mantuvo fue el perfil psicológico de Norman, recuperando una vez más el concepto de voyeurismo que tanto había explotado Hitchcock en otras películas. El conjunto es una historia que, si bien carece de profundidad de obras como Vértigo, 1958, o La ventana indiscreta, de 1954, consigue hilvanar con absoluta maestría cada uno de los elementos que la conforman, ¿no? La mano firme de Hitchcock está patente en cada secuencia y en cada plano, dejando para la posteridad escenas ya míticas como la de la ducha. Además, no dudó en romper una serie de tabús que imperaban en Hollywood, como por ejemplo el tema del travestismo o el sexo. De hecho, la Paramount se negó a producir la película porque consideró que el libro en el que se basaba era repugnante. Así que finalmente la productora de la serie, Alfred Hitchcock, se hizo cargo, ¿no? Bueno, también me permitiré decir que la grandeza de esta película no reside en lo que ocurre, sino en cómo se cuenta, ¿no? Y es que Hitchcock consigue trazar un viaje acompasado donde el espectador camina con cautela, ¿no?
esperándole la sorpresa en cada recodo del camino. Y claro, hay dos grandes momentos que impactan poderosamente en el espectador. Por un lado, el inesperado crimen y por el otro, las sorprendentes revelaciones finales. Porque, al contrario de lo que ocurre en una película de terror actual, aquí no hay sangre ni gore, ¿no? Sino que se potencia, digamos, el suspense y la sorpresa por encima de cualquier otro concepto. Como hemos comentado al principio, el personaje de Norman corrió a cargo de Anthony Perkins. Y basta con decir que Perkins consigue interpretar a un tímido e inquietante Norman Bates, uno de los personajes más memorables de la historia del cine. El personaje principal de esta película es el de Marion Crane, interpretado por Janet Leigh. Cuando Hitchcock pensó en ella para el papel apenas tenía experiencia, pero la verdad es que la forma en que retrata a la pobre Marion es impecable. Gracias a un sinfín de detalles, a la relación que mantiene con su novio Sam y a la meticulosa manipulación a la que nos somete Hitchcock, acabamos compadeciéndonos de una desdichada joven cuando en realidad deberíamos ver a una simple delincuente. Otros personajes relevantes son el de Lila Crane y el detective Milton Arbogast. La hermana de Marion, que acude al motel para averiguar por qué no tiene noticias suyas, está interpretada por Vera Mills y el detective que la acompaña es Martin Balsam. Ambos descubrirán qué es lo que se esconde, ¿no?, tras el motel y la casa de la colina donde reside Norman Bates. Psicosis es en muchos aspectos una película revolucionaria. Supuso la introducción de la figura del psicópata, un tipo de personaje que con los años ha ido evolucionando hacia el género slasher, con títulos como La noche de Halloween de John Carpenter en 1978, que digamos homenajean claramente a la película de Hitchcock. Y también ofreció a la audiencia uno de los primeros desenlaces atípicos, ¿no?, alejándose de los llamados happy endings que se realizaban y reinaban, digamos, en Hollywood. Estamos ante una de esas películas que difícilmente pueden mejorarse, con un guión muy bien estructurado, una dirección magistral y unas interpretaciones exquisitas. Hitchcock consigue sacudir al espectador cuando menos lo espera y manipula hábilmente la situación para conseguir llevarnos al terreno que él quiere. Y si alguien se pregunta por qué esta película no se rodó en color, hay una respuesta que no es otra que el intento de potenciar el miedo más clásico y evitar sacudir en exceso al público del momento, ¿no? Pero que nadie se lleve, digamos, un engaño, aún en blanco y negro, aún sin ese blanco y negro, digamos, aún sin el gore al que estamos habituados. El maestro del suspense consigue impactar con asesinatos brutales y violentos como nunca antes se habían visto. Es curioso, ¿no?, pero en su afán de hacer una película de bajo presupuesto, Hitchcock realizó probablemente la mejor película de terror de la historia del cine. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a like. Por favor, suscríbete y no te olvides de darle a la campanilla para recibir mis notificaciones. Te recuerdo que puedes seguirme en todas mis cuentas oficiales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.